En el presente video tutorial aprenderemos a cómo utilizar Microsoft Word para realizar edición del texto. En este caso pues examinaremos la ficha de inicio y los grupos de trabajo portapapeles y el grupo de trabajo fuente. Para ello pues vamos a ingresar al programa. Para ingresar al programa vamos al botón de inicio, buscamos la aplicación ingresando el nombre, con el icono de la aplicación le damos un clic y automáticamente se abrirá nuestro documento de Microsoft Word. Seleccionamos la opción documento en blanco y en este caso pues ya podemos empezar a editar nuestro documento. Vamos a ingresar texto de ejemplo, signo de igual, rand, que es la función para ingresar texto de ejemplo, y le voy a decir que me ingrese 5 párrafos de 5 líneas cada párrafo. Automáticamente ya tengo el texto para realizar el ejemplo. Vamos a trabajar en este caso con la ficha de inicio. La ficha de inicio tiene diferentes grupos de trabajo. En este caso vamos a examinar los primeros dos, portapapeles y fuente. Portapapeles pues nos sirve para cortar, copiar y pegar. Ahí nos aparecen estas opciones para poderlas utilizar. Pero su funcionalidad radica en habilitar el portapapeles dentro de nuestro documento. Para habilitarlo le vamos a dar un clic en la flechita que está a la par de portapapeles y automáticamente se nos habilitaría en este caso el portapapeles. ¿Qué es lo que va a contener nuestro portapapeles? El portapapeles va a contener todo lo que nosotros copiemos o cortemos desde cualquier ubicación. Por ejemplo, podríamos estar en una página web y empezar a copiar información, automáticamente se va a ir guardando en el portapapeles. También lo podemos hacer desde la misma aplicación. Por ejemplo, la diferencia entre cortar y copiar, pues ya sabemos que copiar pues hace un duplicado del texto que yo esté copiando, y cortar, en este caso, pues elimina de su posición actual el texto y lo pasa a una nueva. Por ejemplo, yo voy a copiar la primera línea del primer párrafo. Para copiarlo lo puedo hacer desde el botón copiar y automáticamente se agrega a nuestro portapapeles. Vamos a ir a la primera línea del segundo párrafo y esta la vamos a cortar. También lo podemos hacer desde los atajos de nuestro teclado. Para copiar control C, para cortar control X y para pegar control V. Vamos a cortarlo, en este caso desde el teclado presionamos control X, se corta y ya se va agregando en el portapapeles. Vean que yo no he pegado ninguna de las opciones que he copiado como las que he cortado. Vamos al tercer párrafo y nuevamente vamos a volver a copiar, control C, y así sucesivamente nosotros podemos ir copiando y cortando información y automáticamente se va a ir agregando a nuestro portapapeles. ¿Para qué nos va a servir en este caso el portapapeles? Para que más adelante pues nosotros podamos hacer uso de ese texto, tanto que copiamos como el texto que cortamos, las veces que nosotros lo necesitemos. En algunos casos pues nosotros cuando necesitamos pegar algo, vamos a la ubicación, lo copiamos y luego lo pegamos, y si más adelante dentro del mismo documento necesitamos volver a utilizar ese texto, pues lo que comúnmente hacemos es ir a esa ubicación y volverlo a copiar. En este caso ese es el beneficio del portapapeles, que ya no tenemos que ir a buscarlo nuevamente para copiar, sino que ya lo tenemos guardado en esta ubicación del portapapeles y ya va a estar disponible para utilizarlo más adelante. Por ejemplo, yo voy a pegar acá la primera línea que corté, a continuación la primera línea que copié, y así sucesivamente las puedo ir utilizando las veces que yo las necesite. ¿Sí? También desde el portapapeles tengo yo la opción de pegar todo, que a la hora de que le doy un clic en pegar todo, automáticamente pega todo el texto desde el primero que copié hasta el último. También puedo vaciar mi portapapeles si es que en algún momento yo ya no necesito utilizar lo que estoy copiando y pegando, pues puedo darle clic en borrar todo y ya aparece el portapapeles vacío. De esta forma pues utilizamos el portapapeles y, por ejemplo, podríamos estar en una página de internet, empezar a buscar toda la información que necesitamos, copiarla toda y luego pues ya irla pegando según nuestro criterio dentro de nuestro documento. Cuando terminamos de utilizar el portapapeles pues lo podemos cerrar y podemos seguir editando nuestro documento. Eso sería grupo portapapeles. Siguiente grupo de trabajo fuente.
Para el grupo de trabajo fuente, pues vamos a encontrar todas las opciones de edición del texto. En el grupo de trabajo fuente, pues nosotros vamos a poder definir cómo se va a ver nuestro texto dentro de nuestro documento. ¿Qué es lo que podemos cambiar? El tipo de la letra, el tamaño, alternar entre mayúsculas y minúsculas, agregar efectos, efectos de tipografía, resaltar el texto y cambiar el color. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a seleccionar para poder aplicar configuraciones del grupo de trabajo fuente. Nosotros tenemos que seleccionar el texto para indicarle a Microsoft Word cuál es el texto que vamos a editar. Entonces, por ejemplo, aquí ya seleccioné yo el video. En primer lugar le voy a cambiar el tipo de letra. Selecciono un tipo de letra. Puedo cambiarle el tamaño desde esta numeración o también en los botones aumentar tamaño y disminuir tamaño. Puedo hacerlo más grande o más pequeño según como yo lo necesite. Entonces ahí ya lo tengo, ya le cambié el tipo de letra, ya le cambié el tamaño, y si en algún caso yo hubiera necesitado de que este texto estuviera en mayúscula, pero yo lo inserté en minúscula, lo que comúnmente hacemos es borrarlo y volverlo a escribir ya con mayúsculas. En Microsoft Word no es necesario, simplemente nos vamos al botón alternar entre mayúsculas y minúsculas y seleccionamos el tipo de forma en la que queremos ver nuestro texto. Por ejemplo, lo podemos poner en tipo oración, todo en minúsculas, todo en mayúsculas, poner en mayúsculas cada palabra o alternar entre mayúsculas y minúsculas. Yo voy a seleccionar que se pongan todas en mayúsculas. Automáticamente le aplica esa configuración a nuestro texto seleccionado. El siguiente botón que nos aparece dentro de del grupo de trabajo fuente es el botón borrar todo el formato. Si nosotros le damos un clic en borrar todo el formato, automáticamente le elimina todos los efectos que le hemos puesto al texto. Tipo de letra, tamaño, si le hemos configurado algún otro efecto, pues se lo elimina. Lo único que no elimina borrar formato, en este caso pues va a ser la alternación entre mayúsculas y minúsculas. Aquí pues el texto ya no lo dejo en mayúscula, eso es lo único que no va a eliminar la opción de borrar formato. Aquí pues si por un error lo presionamos, podemos deshacer esos cambios. Para deshacerlos pues lo podemos hacer con el botón que está en la barra de acceso rápidos llamado deshacer, o también con el atajo del teclado control Z. Automáticamente cuando deshacemos un cambio se nos activa el botón rehacer para regresar a ese cambio que habíamos planteado. Muy bien, ¿qué otros efectos tenemos? Por ejemplo, tenemos el efecto de negrita, el efecto de cursiva, que al darle un clic pues se activa y si le volvemos a dar un clic se desactiva. El efecto de subrayado. En el efecto de subrayado vamos a ver que hay una flecha hacia abajo que nos permite alternar entre diferentes tipos de subrayado. Yo selecciono un subrayado diferente y automáticamente cambia el subrayado. Tengo la opción para tachar y las opciones de subíndice y superíndice. Lo que hacen estas opciones pues es convertir el texto que tengamos seleccionado en texto más pequeño y lo colocan abajo si es subíndice o arriba si es un superíndice. Por ejemplo, vamos a ingresar el número 2 por acá, voy a seleccionar solo el 2 y le voy a decir que lo quiero ver como un subíndice. Automáticamente lo hizo pequeñito y lo pasó a la parte de abajo. Si yo quiero colocarlo como un superíndice, selecciono superíndice y de igual forma. Está pequeñito, solo que ahora en la parte superior. Para desactivar esta opción, de nuevo le damos un clic y ya deja el texto normal. Lo voy a borrar y esa es la forma de utilizar subíndice y superíndice. Vamos a seleccionar de nuevo aquí el texto y ahora le vamos a agregar un efecto de tipografía. El efecto de tipografía lo que hace es cambiar la apariencia, no el fondo, no el tipo de letra, no el tamaño, sino que el fondo, ¿verdad? Qué color va a tener, qué forma va a tener ese color y algún efecto que pueda tener. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este efecto que dice relleno de grado azul, color énfasis 5 con reflejo. Le doy un clic, automáticamente deja el texto igual, lo que cambia es el color y que ahora le agregó un reflejo en la parte de abajo.
Y de esta forma pues nosotros podemos hacer la edición de nuestro texto para que el texto pues vaya teniendo una mejor apariencia dentro del documento dependiendo del tipo de documento que estemos creando. Recordemos que con Microsoft Word podemos hacer un levantado de texto, un trabajo de investigación o también podemos crear algún tipo de afiche publicitario para poder compartir, ¿verdad? Una invitación o algo. Entonces le podemos ir dando forma o diseño desde el grupo de trabajo fuente a nuestro texto. El siguiente botón es el resaltado. El resaltado pues nos sirve para resaltar texto que nosotros consideremos importante o que queremos que se vea diferente dentro de nuestro documento. Exactamente lo mismo que hacemos como cuando estamos resumiendo un texto, ¿verdad? Vamos resaltando con un resaltador las partes importantes. Eso entonces podemos hacer con la opción resaltado. Yo puedo venir acá y seleccionar de la paleta de colores un color para resaltar. Por ejemplo, el color amarillo automáticamente resalta solo el texto que yo tengo seleccionado. El siguiente botón nos sirve para aplicarle un color a la letra. Por ejemplo, voy a seleccionar el segundo párrafo y le voy a aplicar un color diferente. En este caso vamos a seleccionar este color azul y automáticamente ya tiene ese color, en este caso nuestro texto. Y de esta forma pues ya utilizamos el grupo de trabajo fuente para realizar la edición del texto. Pero hay algo muy importante. Hay algunas opciones que no aparecen por defecto en este grupo de trabajo. Para poderlas activar, pues tenemos que activar las opciones de fuente avanzadas. Para ello, pues de primero seleccionamos el texto al que se lo vamos a aplicar. Y a la par de fuente, pues vamos a encontrar un botoncito que nos permite abrir el cuadro de diálogo fuente. Lo podemos hacer también con el atajo del teclado Control M. Y ya nos muestra otras opciones que no son visibles dentro de la opción o del grupo de trabajo fuente que nos aparece en la ficha de inicio. ¿Qué opciones, por ejemplo? El doble tachado. Por ejemplo, ahí ya tengo el doble tachado. En la parte de abajo pues voy a tener una vista previa que me va a ir mostrando cómo quedaría el texto. No le voy a aplicar doble tachado, pero también nos aparece la opción ver salitas. Se lo voy a activar. Y entonces ya nos muestra cómo quedaría nuestro texto. Aparte de eso, pues esas son las opciones básicas. Tenemos las opciones avanzadas. Dentro de las opciones avanzadas, por ejemplo, podemos cambiar el espaciado. Y tenemos tres opciones de espaciado: normal, expandido y comprimido. Por ejemplo, voy a seleccionar la opción expandido. Y le voy a decir en cuánto quiero que lo expanda. Y le voy a decir que lo expanda en 2 puntos. Y aquí pues abajo ya nos muestra cómo se vería nuestro texto. El espaciado pues hace referencia al espacio que va a haber entre una letra y otra. También tenemos otras opciones que podemos ir configurando, que de acuerdo a la configuración que nos pidan a nosotros que realicemos, pues las podemos verificar desde acá. Y si no, pues podemos ir seleccionando de acuerdo a como nosotros necesitemos que se vea nuestro texto dentro del documento. Al finalizar, pues le damos un clic en el botón aceptar. Y ya vamos a tener, en este caso, modificadas las opciones de la edición de nuestro texto. En este caso, trabajando con el grupo de trabajo fuente. Para ello, pues, debemos de aplicar diferentes tipos de configuraciones que puedan ayudarnos a que nuestro documento se vea bonito o que al final cumpla con unos requisitos que se nos han establecido. Y esto sería portapapeles y fuente.